Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la fuerza del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy afronta un tema delicado y complicado: el perdón. Perdonar es uno de los problemas más difíciles de afrontar, y dar el perdón es difícil, especialmente en estos tiempos. Varios estudios han puesto al descubierto que la cultura de hoy produce individuos inciertos, confusos, narcisistas, resentidos, en guerra continua, despiadados con ellos mismos, con los demás, con la creación. Cristo invita a los suyos a hacer la diferencia, a restaurar el tejido muerto de las relaciones humanas a través del poder revitalizador, sanador y divinizador del perdón. Según Cristo, la comunidad puede sobrevivir solamente si es una comunidad donde se da y se recibe el perdón. La comunidad muere cuando ya no nos perdonamos. Cuando el juicio y la condena sustituyen la misericordia, se destruye el tejido social. Pero el daño se produce no solo en la comunidad, sino también en cada individuo. Quien no perdona carga con un peso enorme, una estructura destructiva. Lleva un enemigo dentro, un veneno mortal. El instinto nos hace creer que el mal puede ser corregido por medio de otro mal, dañando a quien nos hace daño. Pero esto solo complica el problema. En lugar de una herida, habrá 2 heridas o quizá muchas más heridas. En cambio, el perdón cura las heridas, las nuestras y las de los demás, y de las relaciones fraternas. Pedro representa la voz de la conciencia que quiere sentirse en paz. Le pregunta a Jesús: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? El maestro le dice que el perdón no tiene medida, porque no hay un momento en el cual ya no tengamos necesidad de perdonarnos.
Ilustra su respuesta con la parábola de los dos deudores. La parábola está centrada en el servidor que no quiso perdonar. Apenas estaba cruzando el puente del perdón cuando lo destruyó. Se hundió en el agua y se ahogó. No quiso ser puente por donde transitara el perdón que había recibido. ¿Dios lo había perdonado porque se lo merecía? No. Lo perdonó porque quería que estuviera en paz con él mismo y fuera mediador del perdón recibido. La actitud del servidor que no quiso perdonar muestra que la justicia puede convertirse en enemiga. El servidor trató a su deudor con justicia. En efecto, la ley era clara. Si no tienes dinero para pagar la deuda, vas a la cárcel. El servidor, definido en la parábola como malvado, actuó como un hombre justo. Procedió de acuerdo con lo prescrito en la ley. Era justo, sí, pero despiadado, cruel, duro de corazón, desalmado. Podemos ser perfectos cumplidores de las leyes, ya sean civiles o religiosas, y al mismo tiempo despiadados y malvados. ¿Por qué tener compasión del otro? El rey le preguntó al servidor, ¿no debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Nos compadecemos y perdonamos porque nuestro corazón late al unísono con el corazón de Dios. Cristo pide actuar como Dios actúa. En último término, perdonar manifiesta la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Esta es la piedra angular de la moral evangélica, del comportamiento del discípulo, de la discípula de Cristo. San Agustín escribe, si te alegras cuando eres perdonado, debes temer cuando no perdonas. Y no temer a Dios, sino temer los estragos que el rencor produce en nosotros. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, guarde su corazón y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.